Vamos a hacer una oración antes de que se siente para compartir el sermón, el mensaje de la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por este día domingo en el que estamos hoy aquí en tu casa para recibir la palabra de vida, el alimento que nos da vida a cada uno de nosotros. Gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros y por las cosas que tú has hecho, las que vas a seguir haciendo, Señor. Háblanos a través de este mensaje, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, bendito Dios. Amén. Amén. Puede tomar asiento. El mes pasado, que fue el mes de mayo, compartí una serie de temas que le titulé Mi identidad en Cristo. Y este mes de junio vamos a estar hablando sobre el título Una vida con propósito. Una vida con propósito. Y yo quiero empezar recalcando que una vida cristiana es una vida con propósito. Y qué bonito es que nosotros tenemos esa identidad. Somos cristianos. Hay un verso en la palabra de Dios que dice que nosotros no tenemos que avergonzarnos de nuestra identidad de ser cristianos. Por lo contrario, nosotros tenemos que dar testimonio de que somos cristianos. Lo tenemos que... Hay un verso que dice: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Y qué bonito es saber que tenemos una identidad en Cristo, o sea, somos cristianos. Que yo me recuerdo cuando mis amigos, en aquel tiempo que yo comenzaba a asistir a una iglesia cristiana, había quien se quería como burlar de eso, ¿verdad? Y a uno, cuando estás comenzando en las cosas del Señor, sí viene cierto sentimiento como ese. Por eso está ese versículo: el que se avergonzare de mí, como que nos diera pena decir que somos cristianos. Pero cuando vas creciendo en tu identidad en Cristo, cada vez más tú vas sintiendo el valor que tiene ser cristiano. Y yo recuerdo cuando empecé a tomar un poquito más de valor a la identidad cristiana y poder decirlo delante de mis amigos o familiares: sí, soy cristiano, y soy cristiano por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la misericordia de Dios. Qué bonito es cuando empezamos a abrazar esa identidad, porque nuestra identidad está en Cristo Jesús. Cuando es lo que le da sentido a nuestra vida, el Señor Jesucristo, porque Él mismo dijo en Juan 14:6, saben que son muy profundas las palabras de Jesús en este verso, porque Él dice: yo soy el camino. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esas palabras son profundas en identidad. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. En la serie pasada, cuando hablábamos de la identidad que nosotros tenemos en Cristo, también hablábamos de Colosenses capítulo 2 verso 10, que dice que nosotros estamos completos en Él. Nosotros estamos completos en Cristo. Él es Él lo llena todo en nosotros. Es parte de la bendición de estar en Cristo. También la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5 verso 17 que nosotros somos una nueva criatura. De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
En Efesios capítulo 1, en el verso 5 dice que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Hemos sido adoptados en amor, dice ese verso, en el amor de Cristo Jesús nos adoptó para que fuésemos parte de la familia de Dios. Qué bonito ese verso, esa escritura. Cristo nos ha recibido, nos ha adoptado. Y nosotros también, dice en Juan capítulo 1 en el verso 12, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros que hemos recibido a Jesús, nosotros somos hijos de Dios y se nos va formando un carácter cristiano, o sea, un carácter en Cristo. Cada vez más vamos, es un anhelo que viene por el Espíritu Santo que nos ha sido dado también y que es el sello de nuestra salvación, recibir al Espíritu Santo. Cuando un creyente recibe al Espíritu Santo, su vida empieza a ser transformada poco a poco. Hay algo dentro de él que no, hay algo dentro de nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo, de tal forma que ya no hay un pensamiento, una voz, un sentir que no estaba antes. Y ese es Dios. Hemos nacido de nuevo en el Espíritu y ahora nosotros empezamos a tener una convicción. Por eso somos movidos por la palabra, por la presencia de Dios, porque ahora somos de Dios. Ahora le pertenecemos a Él. Antes no éramos de Él, pero ahora somos de Él. Y eso es algo bien bonito cuando se está viviendo esa adopción para entrar en esos caminos del Señor. El apóstol Pedro dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 9 y verso 10, dice así, cuando él está hablando también de nuestra identidad en Cristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Quiero que por un momento notemos que el escritor de estos versos es Pedro, el apóstol Pedro. Y él dice, nosotros somos linaje escogido. La palabra linaje se utiliza para hablar de la ascendencia de la sangre, pero siempre se utiliza la palabra linaje para exaltar una ascendencia de una familia especial, como la familia real, las familias de los reyes. Entonces la palabra real tiene que ver con un linaje de reyes, o sea que provenimos de una familia real. Y Pedro dice esto: ustedes son linaje escogido, y utiliza la palabra escogido. O sea, esta descripción de nuestra identidad es exaltación. Está exaltando la identidad de un cristiano. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Cuando él menciona real sacerdocio, tiene que ver con el oficio de los sacerdotes. Un sacerdote era un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres. Y él está diciendo: ustedes son gente que tiene el privilegio de orar y platicar con Dios. O sea, no están hablando con cualquier personaje. Ustedes van a platicar con Dios, van a tener una relación con Dios. Y eso es algo muy precioso de la identidad. Son
real sacerdocio, son una nación santa, un pueblo santo, como decía nuestro hermano Leopoldo. Santo significa apartados para Dios, separados para Dios. Y esa identidad hasta ese punto nos hace ver el apóstol Pedro quiénes somos. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa. Pero quiero que piense por un momento, ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo Pedro. Y Pedro era un pescador. Y él era en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el verso 13, dijeron los que escuchan hablar a Pedro cuando está él lleno del Espíritu Santo predicando el mensaje, y oraron por una persona que era paralítica y Dios la sanó. Los que estaban ahí alrededor de Pedro, cerca de Pedro, lo oían hablar y dijeron: pero estos son gente sin letra y del vulgo. ¿Qué significa que eran gente sin letra y del vulgo? Significa que Pedro era conocido de que no fue a la escuela para prepararse teológicamente, no fue a una preparación religiosa para hablar como estaba hablando, y ellos dijeron que lo oían hablar con denuedo la palabra de Dios. Cómo él estaba hablando la palabra de Dios con denuedo, con autoridad. Y ese mismo Pedro, que no tenía educación, que como dijeron en ese verso, sin letra, sin estudio, ese mismo Pedro sin tanto conocimiento de Dios, ese Pedro lo llamó Jesús. Cristo lo llamó y un día le dijo: Pedro, yo te voy a cambiar el nombre de Simón, ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Pedro, que significa roca, significa piedra. El Señor le cambió el nombre, y no solamente le cambió el nombre, le dio una identidad nueva, le dio una forma de ser distinta. El Pedro que está hablando en la carta que acabamos de leer es otro Pedro muy distinto a aquel que negó a Jesús. Cuando el Señor le dijo: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. ¿Se da cuenta el Pedro de hace años atrás y el Pedro de ahora? El hombre en el que se convirtió, el hombre que ahora dice, él ya no dice nosotros somos pescadores o nosotros somos personas sin letra. No, él dice nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa. Y eso me anima a mí, porque Pedro, que fue transformado eventualmente en la vida, en su vida en Cristo, Pedro fue el mismo que negó a Jesús, ¿verdad? Cuando le dijeron: tú eres uno de los que andaba con Jesús. ¿Y qué dijo él? No, yo no lo conozco. Pero ese mismo Pedro que dice yo no lo conozco, es el mismo que nos escribe ahora esta carta diciendo: somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Y eso es algo muy esperanzador, porque posiblemente el hombre y la mujer que somos hoy estamos en un proceso de transformación, y lo que quiere el Señor es que los próximos años, los próximos meses, los próximos años hacia adelante, tu forma de pensar y tu forma de hablar ya no sea la misma. Ahora seas un hombre, una mujer que antes decías: yo no sé qué voy a hacer, o yo no sé si Dios puede hacer esto, y en unos años tú estés diciendo: yo sé que tengo un Dios grande, yo sé que tengo un Dios poderoso, Él me va a ayudar, Él me va a sanar, Él me va a sacar adelante. Aleluya. ¿Verdad? Somos personas que en Cristo vamos creciendo de tal forma que un día decíamos: no sé si Dios me escucha, no sé si yo le importo a Dios. Todos nosotros hemos tenido esa clase de vocabulario al estar en la iglesia o conocer al Señor. No sé si yo le importo a Dios, pero cuando vas conociendo la palabra de Dios y vas mirando esta clase de versículos donde dice: ustedes
Eso nos involucra a todos, más vosotros, está diciendo, ustedes, todos los que hayan recibido a Cristo son un linaje escogido, son un real sacerdocio, son una nación santa. Cuando esa palabra llega a tu mente, llega a tu corazón y tú la crees, empiezas a caminar en una nueva identidad y tu forma de hablar empieza a cambiar. Ya no hay una queja, sino hay una palabra de fe. ¿Verdad? Yo recuerdo en una ocasión haber perdido un carrito, el único carrito que teníamos, y tuve un accidente y el carro quedó completamente dañado. Y yo de tener mi carrito me quedé a pie, caminando a pie. Ya no tenía carro, pero yo recuerdo esos tiempos que me quedé sin carro estando en la iglesia. Y tenía ¿cómo le puedo decir? Pues esa necesidad. No tengo carro y ocupo un carrito. Y algo dentro de mí me decía, ten fe y empieza a orar. Y yo me iba caminando a mi trabajo. Yo caminaba casi 30, 40 minutos para la fábrica donde yo trabajaba en Tijuana, y salía de mi casa con tiempo antes para llegar a tiempo a mi trabajo, muy de mañana. Y cuando yo iba caminando, algo empezó en mí a decir, Sergio, tú ya no eres la misma persona. Tú ya no estás solo, ahora tienes un Dios, que es tu Padre. Empieza a creer en Él. Antes tú no creías en Él porque no lo conocías, pero el Espíritu Santo empezaba a platicar conmigo y me empezaba a hablar de mi identidad. Y yo recuerdo que esto pasó. Miren, yo miraba pasar los carros y decía, yo no tengo carro. Y mira, yo ando a pie. Y esa es la forma humana siempre, ¿no? Uno siempre se anda quejando de lo que no tiene y lo que le ha pasado. Y yo así andaba quejándome en el camino, ¿verdad? Me imagino hasta pateando un bote y dándole patadas a las banquetas, quejándome porque no tenía un vehículo, lo había perdido. Pero el Espíritu Santo me empezó a hablar y me dijo, Sergio, ya llegó el momento que tengas fe, que ya no hables como has hablado antes. Y era una conversación entre Dios y yo, ¿verdad? No había nadie más ahí. Y yo iba caminando y esos 30, 40 minutos servían para que Dios conversara conmigo. Y me di cuenta que yo era un hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque estaba oyendo la voz de Dios. Porque solo los hijos oyen la voz. Y yo estaba oyendo una voz que me decía, Sergio, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre. Y el Espíritu Santo me enseñó a creer en Él. Y de ver los carros y yo decir, no tengo uno, ahora empezaba a mirar los carros y decía, el Señor me va a dar uno como ese, o como ese, o como ese. Y decía, Señor, ¿cómo será el carro que me vas a dar? Pero tú me vas a dar un carro, tú me vas a bendecir, tú no me vas a dejar a pie. Y ahora mi forma de pensar y mi forma de hablar, mientras iba caminando en la banqueta, ya era muy diferente. Tenía fe, tenía esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor estaba dándome esa palabra. Y a nosotros solo nos toca creerle a Dios y empezar Señor, pues voy a confiar en ti. Todo cambia porque viene desde nuestra identidad. Entonces dice, sí, es cierto, yo soy un hijo de Dios. Dios no me va a dejar solo. Yo tengo un Padre muy grande y Él tiene un propósito, y uno empieza a empoderarse en esa identidad y te das cuenta qué bonito es eso cuando empezamos a declarar, soy un linaje escogido, yo soy un real sacerdocio, una nación santa. Dios me ha escogido. Qué bonito, qué lindo es eso. Qué lindo. Sabe que ahora cuando nosotros empezamos a tomar esa palabra del Señor y tomamos esa identidad, la vida, el título de este tema es en todo este mes voy a estar hablando de una vida con propósito. Una vida con propósito, que significa una vida con sentido, que la vida tenga sentido. ¿Y cómo es que
que la vida se ve con un sentido. Por ejemplo, quiero hablarles un poco de lo que a lo largo de la historia los filósofos reconocidos, filósofos de la filosofía humana, no es una filosofía basada de la Biblia lo que voy a hablar, pero filósofos como Platón, como Aristóteles, como Sócrates, ellos decían que para que la vida tuviera sentido, el sentido de la vida era estar en la búsqueda de la felicidad. Lo dijo Aristóteles. Sócrates creía que la vida consistía en estar en la búsqueda de la verdad. Platón dijo que la vida tenía sentido cuando el alma se acercaba hacia el bien, hacia la justicia. O sea que los grandes pensadores dijeron que estar en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de la verdad y el hacer el bien y ser justos es lo que le da sentido a la vida. Y yo creo que en cierta parte, aunque creo que está corto lo que ellos alcanzaron a descubrir, tiene sentido. Claro que cuando tú estás buscando la felicidad, cuando estás buscando la verdad y cuando estás buscando la justicia y hacer el bien, la vida tiene sentido. Pero es muy difícil buscar la felicidad sin Dios. Es muy difícil buscar la verdad sin Dios o la justicia sin Dios, porque lo que le da sentido principalmente a la vida es el Señor. Es de él se describe como una fuente. Dios es la fuente de vida eterna. Entonces, encontrar al Señor es lo más importante para que la vida tenga sentido. Primeramente tiene uno que encontrarse con el Señor. Porque hoy, por ejemplo, el desafío de la época que vivimos hoy es que estamos rodeados de tecnología, de las redes sociales, donde hay una comparación constante de una persona con otra persona, y eso crea una impresión de felicidad, que la felicidad consiste en tener más dinero, en tener éxito, seguidores o experiencias. Eso es lo que hoy nosotros, en la época que vivimos hoy, todo lo que vemos en las redes sociales nos inspira y nos da como ese concepto de que la felicidad está aquí o la felicidad está en tener esto y esto otro. Pero hay estudios que se han hecho donde todas las personas que tienen este éxito o que han alcanzado estos éxitos siguen teniendo una insatisfacción personal. No se sienten satisfechos. Y eso es algo bien interesante, porque yo decía también hace unos meses que la vida siempre, el ser humano siempre quiere tener y tener y tener y tener, y nunca paras de estar esperando tener otra cosa. Y piensas, el día que yo tenga esto, voy a ser feliz. Ya que consiga el trabajo de mis sueños, voy a ser feliz. Cuando me paguen más dinero, yo voy a ser feliz. Cuando tenga hijos, voy a ser feliz. Nacen los hijos y luego, cuando mis hijos crezcan, voy a ser feliz. Y ya que crecen, ya cuando mis hijos se casen, voy a ser feliz. Y pareciera que la felicidad es inalcanzable, como que siempre estamos buscando alcanzar, y hay una insatisfacción humana. Incluso miren, hasta gente que tiene dinero y pareciera que el dinero trae la felicidad, y no, la gente tiene dinero, pero con el dinero vienen muchos problemas también y no están satisfechos. Nosotros, la vida tiene sentido cuando conocemos al Señor. La vida tiene sentido cuando uno conoce a Dios, y quiere decir que lo que nosotros necesitamos es estar llenos y no estar insatisfechos, sino estar llenos
de Dios en el corazón, que Dios nos llene. Y eso es lo que nosotros estamos descubriendo en cómo uno le va dando el Señor sentido a la vida y vamos teniendo una vida con propósito. O sea, una vida con propósito sería una vida con un enfoque en aquellas cosas que necesita uno conseguir, porque también la vida se trata, como decía, siempre está uno buscando algo, va a tener que buscar. Alex leía un salmo cuando comenzó el servicio que decía el rey David: yo quiero ir para estar inquiriendo en la casa del Señor, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. Y Alex decía, ¿qué significa inquirir? Significa buscar a Dios. Somos gente que buscamos a Dios. Nosotros venimos al templo para buscar de Dios. Hemos entendido que el Señor es nuestra necesidad más importante. Y eso es muy, muy, muy bueno, saber que el Señor, al buscar, uno va a buscar esta semana, al salir a trabajar, tú estás buscando el salario para pagar tu renta o pagar tu casa, para pagar tus víveres. Todos estamos buscando siempre algo. Buscamos el trabajo, buscamos el dinero, buscamos conseguir y tener, y todo eso es parte de la vida. Pero la pregunta es esta: si solamente estás buscando eso, tu vida muchas veces, tu vida no tiene sentido. Buscar solo el pan, buscar solo el trabajo, la vida no tiene sentido. Y uno lo va experimentando y se va dando cuenta de decir, bueno, pues yo solo me la paso trabajando y solo me la paso haciendo esto, pero como que siempre hay un vacío, porque nosotros necesitamos buscar al Señor para que en el trabajo todo lo que hagas tenga sentido, porque tienes al Señor, ¿verdad? Porque buscas al Señor. O sea, tenemos que tener una vida con prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? La prioridad de una persona responsable es trabajar. Es mi prioridad trabajar, cuidar de mi esposa, de mis hijos. Son prioridades, pero en la Biblia enseña que hay una prioridad. La prioridad número 1 es buscar el reino de Dios y su justicia. Dice el Señor, Mateo 6:33, busquen primero, está la palabra primeramente, está hablando de una prioridad. Su prioridad debe ser buscar a Dios primero, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y eso, hermanos, es bien bonito. Cuando tú y yo aprendemos a tener una vida con prioridades, a que no seamos movidos porque hoy es mucha gente. Yo sé que ustedes no, porque aquí están, ¿verdad? Bueno, y todavía no empieza el mundial, pero ya que empiece el mundial, si hay alguien que dice, iba a ir a la iglesia, pero me invitaron a ver el juego, mejor me fui al juego. Entonces, una persona que no tiene prioridades, una persona que no tiene prioridades, iba a ir a hacer algo y lo invitan a hacer otra cosa y cambia porque no tiene prioridades en su vida. Cuando uno tiene prioridades, sabe qué es primero y qué le sigue después. ¿Me explico, mis hermanos? Uno necesita crecer en una vida de prioridades. El Señor Jesús nos está enseñando ahí, Mateo 6:33, mis discípulos tienen prioridades y saben que Dios va de primero. Primeramente busquen esto, busquen el reino de Dios y su justicia. Ahora vamos a leer un relato de la Biblia que habla de un joven llamado, o se le titula así, el joven rico. Y vamos a extraer algo de ese pasaje. Eso está en Mateo capítulo 19, en el verso 16 al 30. Vamos a leer todos estos versos. Mateo 19, verso 16 al 30. Presten atención, mis hermanos, lo que relata ahí la palabra. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno,
¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. La pregunta del joven, miren, la pregunta del joven fue la siguiente: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y la verdad sobre qué es el bien que él debía hacer, la respuesta del Señor le dice, él viene, ¿verdad?, con el Señor y dice, Señor, ¿qué bien haré para yo tener la vida eterna? Esa es su pregunta, ¿qué bien debo de hacer para yo salvarme? Y el Señor le dice, bueno, a los mandamientos: no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. La respuesta de Jesús vino inclinada hacia el primer pacto, el pacto de la ley. ¿Qué era el pacto de la ley? Los 10 mandamientos que Moisés trajo a los israelitas hablaba de cosas que había que obedecer para ser salvo. Para salvarse había que obedecer todos los mandamientos. Y la pregunta del joven fue esa: ¿qué debo hacer para yo salvarme? Y entonces el Señor le da la respuesta: tienes que obedecer los mandamientos. Lo interesante es la respuesta del joven, porque él dice, yo los he guardado desde mi juventud. Y eso yo estaba interesado de estudiar este pasaje, porque el Señor me lo puso para hablar de una vida con propósito, una vida con sentido. Y encuentro ahí, lo primero es un joven que es relativo a alguien joven, inmaduro, alguien joven en la vida, no conoce mucho de la vida. La palabra joven, cuando tú eres joven, pues no tienes experiencia, apenas estás empezando a conocer la vida. Cuando eres joven y empiezas a tener pues ya algunas responsabilidades de adulto, pensamientos de adulto, eres un joven. Y al ser joven eres inexperto, no tienes experiencia, no tienes madurez. La vida te permitirá tener experiencia cuando ya seas viejo, ¿verdad?
Por ejemplo, yo les decía la vez pasada que cuando antes yo iba a comprar unos tacos, decían, joven, ¿de qué los pidió? Y yo decía, oh, pues de asada. Y ahora dicen, señor. Y yo digo, señor, pues sí, señor, usted ya es un señor. A veces nosotros estamos acostumbrados que, hey, joven, o la joven, y uno volteaba y ahora, señora. Y aquí, no, pues a usted le está hablando, señoras. Señora de 40, 45, 50. Nos creemos jóvenes de 55, de 58. Ya no estamos jóvenes, ya estamos más betarrones, estamos más viejos, más grandes. Y la vida nos ha dado la oportunidad con los años de tener experiencia. A comparación de un joven, el joven no tiene experiencia, no ha vivido todavía. Y este relato tiene el título en el Evangelio de El joven rico. Y es una combinación joven con mucho dinero. Porque la combinación más, ¿cómo podríamos decir? El combo mejor acuñado sería viejo con dinero. Porque está grande, ya sabe cómo manejar el dinero. Porque el dinero en las manos de un joven inexperto, puede ser que se lo acabe, puede ser que sea su ruina el dinero, porque está joven, el mismo dinero lo puede meter en problemas. Pero esta combinación del título es interesante, el joven rico, y viene a ver a Jesús. Y cuando él viene a ver al Señor, él trae una pregunta. Y yo creo que aquí lo que yo me permito a decir por lo que él contestó es que esto es un joven rico que está lleno de arrogancia. Y cuando uno es joven es joven, es inexperto, no tiene experiencia, nosotros estamos llenos de arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? La arrogancia es pretender que yo sé, pretender que yo puedo, que yo conozco cómo, pero somos jóvenes o somos inexpertos y somos arrogantes cuando pensamos que sabemos cómo funciona la vida, que sabemos cómo son las cosas. Y este joven viene al Señor y la pregunta, él le dijo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y saben que es interesante porque él hace una pregunta de una dimensión muy grande. Él dijo, para yo tener vida eterna. La pregunta es muy buena, es muy profunda. Una persona que quiere saber qué hay después de la muerte, qué va a pasar conmigo después de la muerte, es una muy buena pregunta. Pero él pregunta diciendo, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Y lo que la Biblia nos hace ver a nosotros en el nuevo pacto es que no hay nada que nosotros podamos hacer para podernos salvar. Ni miles de buenas obras. No hay ningún hombre que pueda salvarse por sus obras. La palabra de Dios dice que nosotros no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. El hombre se salva por la gracia y la misericordia del Señor. Nosotros sabemos que somos salvos por gracia. ¿Qué significa eso? Que tamaño regalo de tener vida eterna, o sea que la grande bendición y privilegio de salvarnos, no hay nada que en mi capacidad yo pueda hacer que el Señor me diga, ay, hijo mío, tú te ganaste la salvación por la carita que tienes, porque eres bien inteligente, porque eres bien fuerte, porque eres bien. El Señor dice, no hay nadie que pueda ganarse el cielo por ninguna de sus más grandes o buenas acciones. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos, por tanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que el Señor nos ha dado la salvación por gracia, por amor. ¿Qué significa eso? Un beneficio que no nos merecíamos, obtener algo que no nos merecemos. Por gracia somos salvos. Y dice la palabra, esto no es de los hombres. Algo que creo que el Señor, cuando le dice al joven, obedece los mandamientos, y él la respuesta, todo lo he hecho desde mi juventud. Fue una respuesta arrogante para tamaños mandamientos, hermano. ¿Nunca has mentido? Nunca he mentido. ¿Nunca has pensado mal? Yo nunca he pensado mal.
Yo no te has cometido yo nunca cometo ningún error. Soy perfecto. Por eso el Señor le dice, por eso dice él, todo lo he hecho. ¿Qué me falta? Y dice el Señor, bueno, eres la última Coca-Cola del desierto. ¿Qué te pongo? ¿Qué otra cosa te pongo? Dice el Señor, mira, para que seas perfecto, toma todo lo que tienes, véndelo y dale todo lo que lo recibas a los pobres. Como que dijo el Señor, aquí te voy a agarrar, a ver si todo lo has hecho, todo tú lo haces, todo lo que haces tú lo haces bien, todo tú nunca piensas mal, tú nunca te equivocas, a todo le atinas. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, dice el Señor. ¿Y qué hizo el joven? Dice que se entristeció, se agachó y se fue triste. Y Jesús dice las siguientes palabras: qué difícil va a ser para un rico. Estas palabras son de analizarlas. Él dice, qué difícil es para un rico que entre en el reino de los cielos. Más fácil es que un camello entre por el ojo de la aguja. Esa frase la dijo el Señor porque en la ciudad había una hora donde cerraban las puertas. Jerusalén, que tiene 12 puertas, había a cierta hora cerraban las puertas, y cuando los caminantes venían habían hecho un hoyo para que poder pasar y entrar a la ciudad cuando las puertas estaban cerradas. Pero si alguien traía un camello, pues solo se podía meter él. Pero qué difícil era pasar un camello por el ojo de la aguja. A eso se refería Jesús cuando dijo eso, no la aguja de coser que tenemos, que usa la abuelita para coser, sino era el hoyo que había en uno de los muros para poder entrar a la ciudad. Y por eso dijo el Señor, qué difícil es que un rico entre al reino de Dios. Y me llama la atención porque los discípulos están ahí y miran lo que suceda con el joven, y el joven se fue porque el Señor le dice, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Hago un paréntesis porque esta semana nos echamos un viajecito rápido con mi esposa a Tijuana porque fue su cumpleaños y la llevé para celebrarle su cumpleaños y luego pasar un buen tiempo. Y pasamos un buen tiempo, estuvimos en Tijuana, y mientras estábamos allá, cuando tú llegas en Tijuana, la gente, nos quedamos en un hotel, la gente te atiende, te toma tu equipaje, te lleva al cuarto. Cuando vas a comer, los meseros se esperan, pues todos para que tú le des una propina, ¿verdad? Y entonces yo estaba siempre pensando en traer dinero para darles una propina. E incluso cuando vas en el Uber que te mueve de un lugar a otro, yo tengo una necesidad de darles algo. Cuando nos vamos del cuarto y hay un papelito ahí con una pluma, le dejamos un dinero a los que vayan a limpiar el cuarto, y pongo una nota ahí, un versículo, y pues que Dios te bendiga, ¿verdad? Y depende de lo que le dejes, no va a decir, sí me bendijo, no, ¿verdad? Tú le dejas algo ahí. Pero yo me di cuenta que en mí hay una necesidad de bendecir a la gente. ¿Por qué? Porque Dios me ha bendecido. Pues Dios me ha bendecido para bendecir, y siente uno la necesidad de darle al que te pide. Como dice el Señor, dale a los pobres. Dice él, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el rico dijo, no, ¿cómo voy a darle? Y eso creo que también es parte de la identidad de un cristiano. Un cristiano siente siempre la necesidad de dar y de ayudar, porque eres cristiano, porque sientes esa. Cristo siempre habló de eso. Miren, Cristo está diciendo, ayuden a los pobres. Ve y dale a los pobres. Él era un joven rico, como diciendo, si tú eres rico, lo que le vas a dar a un pobre nunca se compara con todo lo que tienes. Pero por eso hablo de la arrogancia, y también aquí hablamos de la codicia. Hay ricos que tienen mucho y les pesa darle $1 a alguien, y tienen mucho dinero. Es impresionante, pero hay gente con mucho dinero que es bien coda, bien agarrada, y les pesa ayudar a la gente. Entonces tienen dinero, pero dice la palabra, los ricos de este mundo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, enseña a los ricos de este mundo que sean ricos en buenas obras,
que aprendan a ayudar a la gente, porque no por el hecho de tener te hace un generoso. Hay gente que tiene y quiere tener más y quiere tener más y no está pensando en ayudar a la gente. Pero el corazón de Jesús es ayudar a la gente. Y él le dice al joven: cuando vende esto y dale. Y se fue triste, ¿no? Ahora el punto son los discípulos, porque Pedro está ahí y los discípulos miran eso, que se va el joven rico y la pregunta que le hizo al Señor, y le dice: ay, Señor, pues qué duro está eso de poderse salvar, ¿no? Y Pedro dice: Señor, pues nosotros hemos dejado todo por servirte. Y Pedro entra ahí, ¿no? Como diciendo: yo dejé mi barca, dejé mis redes, dejé hasta mi suegra. Como dice el Señor: no, eso no cuenta, eso no te costó mucho, ¿verdad? He dejado muchas cosas, Señor, para servirte. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que? Miren la respuesta del Señor. Pero Pedro, hay algo de Pedro y los discípulos. Pedro dice: nosotros hemos dejado muchas cosas por seguirte a ti. Y aquí entra una pregunta que nosotros tenemos que hacer. O yo le hago esa pregunta y me la hago a mí mismo. ¿Qué has tenido que dejar tú por seguir a Jesús? ¿Qué te ha costado por seguir a Jesús? Miren lo que él menciona. Cualquiera que haya dejado casas, has dejado una casa por el Señor, has dejado hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos, tierras. Miren lo que menciona el Señor, lo que le tiene que costar a los seguidores de Jesús. ¿Cuánto te cuesta seguir al Señor? Porque hoy hay un cristianismo donde muchos cristianos quieren un cristianismo que no les cueste nada seguir a Jesús, que todo sea bien ligero. Pero seguir al Señor cuesta. El Señor dice, bueno, a la respuesta de Pedro dice: Señor, nosotros hemos dejado muchas cosas. ¿Y qué habrá? Y esta respuesta tiene que ser muy motivadora para nosotros, porque el Señor dice: cualquiera que haya dejado todas estas cosas recibirá 100 veces más. Todo lo que tú y yo dejamos por el Señor, o lo que llegamos a sembrar, a dar, hay una promesa de Dios que dice: recibirá 100 veces más. Y miren qué interesante, dice: recibirá 100 veces más y la vida eterna. Yo con la pura vida eterna me conformo, hermanos, pero imagínense, todavía el Señor nos promete darnos más cosas. Más cosas. Dice 100 veces más. ¿Qué es lo que le hubiera pasado al joven rico si obedece? Dice: Señor, está bien, vendo las cosas y te obedezco. 100 veces más se le hubiera multiplicado toda su riqueza. Pero aquí viene el meollo del asunto y del tema. Es que lo importante de que la vida tenga sentido, mis hermanos, para que la vida tenga sentido. Yo, ahora que les digo que estábamos con Emma, fuimos a un restaurante y comimos bien rico, disfrutamos lo que comimos ahí. El mesero nos atendió muy bien. Me subí a un Uber y por equivocación elegí una dirección, porque me costaría $3 ir a donde iba a ir, ahí en el centro de Tijuana. Pero porque me equivoqué, no traía mis lentes, creo, y apunté y puse check a una dirección que me mandaba hasta Ensenada. Entonces me dice el Uber: ¿a dónde quiere ir? Y le dije: a un lugarcito aquí, que un restaurante que tiene este tipo de comida italiana mezclada con la mexicana. Dice: pero quiere ir aquí en Tijuana. Dice: es que usted le puso que quiere ir a Ensenada. Y dice: le van a cobrar como $1,000 o más. Y él se portó bien amable, dijo: yo le ayudo, no se preocupe, a ver, vamos, aquí me hago a un lado porque no nos detenga la patrulla. Y se portaba buena onda, me ayudó a acomodar las cosas. Nos encontrábamos a alguien en el hotel y era amable con nosotros. Y ¿quién no quiere que te encuentres gente así? Pero necesitas entender que uno recibe lo que uno da también. Si tú estás viviendo la vida con sentido, vivir la vida con propósito es vivir pensando no solo en nosotros, sino pensando en tu prójimo. ¿Puedo escuchar un amén a eso?
O sea, nosotros tenemos muchas cosas en que pensar. Yo sé que usted y yo tenemos que pensar en la renta, en el trabajo, en los problemas que tenemos nosotros. Y tenemos tantas cosas en que pensar que ya no podemos pensar en el problema de nadie más. Pero el Señor necesita levantar hijos que no solamente están pensando en sus problemas, sino cuando tú piensas en los demás, tu vida tiene sentido. La vida empieza a tomar otro sabor. Ahí está una alerta Amber. Espero que encuentren al que andan buscando. ¿Me explico, mis hermanos? Cuando uno empieza a vivir una vida con sentido, tiene que ver con esa insatisfacción personal que el mundo tiene, de que siempre quiere tener. Empecemos a pensar, no es tanto lo que yo quiero tener, sino lo que yo quiero poder ayudar a alguien. Eso le da sentido a la vida. Todo cambia. Cuando uno dice, hay una necesidad que se presentó, hay alguien a quien puedo ayudar, eso le da sentido a la vida. Somos personas que tiene sentido que existamos en el planeta, porque eres alguien que ora por otra persona, eres alguien que ayuda a aquel que tiene necesidad. Pero si todos existimos para ser consumidores, el planeta necesita hijos de Dios que no solamente estamos para consumir, sino también estamos para dar. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Más bienaventurado es dar que recibir. Nuestra vida tiene, y dice, el que dé, délo con alegría. Hay que dar con alegría, hay que ayudar con alegría. Por eso lo que termino leyendo lo que leí de Pedro, y eso me bendijo mucho. Primero de Pedro, el capítulo 2, en el verso 9 y 10. Porque cuando él está hablando de la identidad, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, suena a primera instancia como algo arrogante. Oh, yo soy hijo de un rey, yo soy hijo de Dios, yo soy una nación santa. A primera instancia suena como algo arrogante. Eso somos, es nuestra identidad. Pero por eso es importante que uno, cuando lee un versículo así, pueda leer el siguiente versículo, porque el siguiente versículo nos aterriza a todos nosotros como hijos de Dios. Porque sí es cierto que somos una nación santa, que somos un real sacerdocio, que somos un pueblo adquirido por Dios. Pero miren lo que dice el verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Saben, nosotros sí somos una nación santa, somos un real sacerdocio, somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero espérense, antes de que se les suba, antes de que se crean la última Coca-Cola del desierto, porque son hijos de Dios y porque son un real sacerdocio, acuérdense todos que ninguno de nosotros nos merecíamos tal título, tal posición, porque no éramos pueblo. No habíamos alcanzado misericordia, y dice, ahora lo que somos, lo somos porque hemos alcanzado misericordia. La misericordia de Dios nos alcanzó, y gracias a la misericordia de Dios es que nosotros somos bendecidos hijos de Dios, hijos de un gran rey, un Dios todopoderoso. Pero todo eso es gracias a su misericordia. Gracias a su misericordia. Oh, el Salmo 118 dice, porque para siempre es su misericordia. Y con esto termino, mis hermanos, porque esto es muy, muy bonito, y es algo que en lo que uno tiene que trabajar. Sí, somos hijos de Dios, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, y somos privilegiados y bendecidos por Dios. Pero Pedro dice, todo esto ha sido por la misericordia de Dios. ¿Qué significa la palabra misericordia? Que Dios nos hizo un favor
que no nos merecíamos, que Dios nos amó sin que nos mereciéramos que nos amara, que Dios nos perdonó sin que nos mereciéramos que nos perdonara, que Dios nos bendijo sin que nos mereciéramos ser bendecidos, que Dios nos ha dado privilegios, nos ha dado la vida sin merecerlo. Y cuando uno entiende eso, uno vive la vida ya no exigiendo. No sé si me explico, pero cada vez que yo entiendo más esto de caminar con el Señor, me doy cuenta que yo tengo que ser un agradecido más que un demandante. Yo tengo que darle gracias a Dios por lo que Él me ha dado y no estarle pidiendo y exigiendo tantas cosas, sino diciendo: Señor, al final lo que tengo ha sido por pura misericordia tuya. Al final tengo una esposa por tu misericordia, tengo hijos por tu misericordia. Pude comer la semana pasada porque tú has tenido misericordia de mí. Tuve un trabajo gracias a tu misericordia. Miren, mis hermanos, cuando uno empieza a ser lleno de esa misericordia y de esa verdad, no estás en el trabajo buscando que te suban el sueldo y quejándote porque te pagan lo que te pagan, sino eres un hijo de Dios agradecido, diciendo: yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Oye, pero tú no estás exigiendo. No, Dios ha sido muy bueno conmigo. Uno camina por la vida más pensando que uno le debe a Dios y a los demás, en lugar pensando de que Dios me debe y los demás me deben. Es una actitud distinta, ¿verdad? Nunca se me olvida el día que tuve el accidente de mi ojo y Alex me llevó al hospital. Yo estaba viviendo ese momento tan duro, tan difícil. Y en ese momento, cuando íbamos camino al hospital, oramos y yo no podía ver con mi ojo izquierdo. La vista se fue en un momento. Y mientras íbamos camino al hospital, platicando con Alex, me dice, y él es bueno para hablar así, a veces dice cosas tan profundas y tan claras, porque me dice: papá, dale gracias a Dios que tienes dos ojos, me dijo. Y yo dije que me estaba motivando, me estaba diciendo que me compre un parche ya como un pirata, ¿no? Pero él me dice: papá, porque le digo: no veo, perdí la vista con mi ojo. Y me dice: pero dale gracias a Dios que tienes dos ojos. O sea, con uno sí ves. Y eso, hasta el día de hoy me pongo a pensar que así debe pensar un cristiano. Antes de quejarte, gracias a Dios no tenemos trabajo, y el día que no tenemos, decir: Señor, gracias por los días donde sí he tenido trabajo, y mucho trabajo, donde tú me has bendecido. Tal vez ahorita no hay, pero tú me has dado mucho. Eso es saber que por la misericordia Él nos ha bendecido. Ese corazón siempre va a recibir más, ¿verdad? Estás enfermo y te duele la pierna y dices: gracias, Señor, por todo el tiempo que esta pierna ha trabajado bien. Ahora está fallando, pero muchos años ha trabajado bien. Estos ojos muchos años me han servido. Este cuerpo ahora ya se está envejeciendo. Gracias por todo lo que tú me has bendecido. Ese es el pensamiento que Pedro está diciendo: hermanos, nosotros somos un pueblo santo, tenemos tan grande privilegio, pero no éramos eso. Miren, nosotros venimos a este país y un día estuvimos en un cuartito con alguien que nos ayudó a vivir ahí. Pero ahora no teníamos un carro, ahora tenemos un carro. No teníamos trabajo, ahora tenemos trabajo. Hermanos, démosle gracias a Dios por eso. Gracias, sí, Señor, gracias. Tú me has bendecido. Claro, te hace falta otro, está bien. ¿Quieres uno mejor? Está bien. Pero dale gracias por lo que ya te dio el Señor, porque todo nos lo ha dado por gracia, por misericordia. Yo creo que cuando eso viene, la arrogancia se va, ¿verdad? La arrogancia se va, viene la humildad. Yo me pregunto, si el joven hubiera llegado con otra actitud, hubiera dicho: Señor, a mí me interesa mucho la salvación. Dime ¿cómo
se podrá hacer eso. No es que yo pueda. Él dijo, ¿qué hago? Con el pecho así, ¿qué hago para ser salvo? Hoy el Señor dice, bueno, obedece y todo lo hago bien. Qué diferente es cuando uno vive una vida humillado bajo la mano del Señor. Dice Pedro también, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los va a exaltar. Él los va a exaltar. Señor, a veces no es lo que le pedimos a Dios, sino cómo se lo estamos pidiendo. Le estamos pidiendo que nos dé porque tiene que hacerlo, porque se lo estamos exigiendo, o estamos viniendo, Señor, mira, Señor, tú ves mi necesidad, pero yo primeramente, Señor, vengo a darte gracias porque me has dado vida eterna. Me faltan muchas cosas, pero no quiero exigirte nada, solamente quiero darte gracias. Yo creo que cuando te levantas de esa oración, dice la palabra, humíllense y Dios los exaltará. ¿Qué significa eso? Que dejaste que el Señor, cuando te humillaste, dejaste que el Señor te bendiga. Muchas veces el Señor no nos bendice porque no le permitimos que nos bendiga por nuestra actitud. Pero la actitud, ¿se recuerdan la actitud de Esther, de la reina Esther, cuando entra a la presencia del rey para pedirle un favor? Dice que nadie podía entrar a la presencia del rey sin ser autorizado por el rey. El rey tenía que llamarlos a su presencia. Y Esther irrumpió en el palacio, entró de esta manera, con la cabeza hacia abajo, porque si el rey no lo llamaba, había orden de que los soldados mataran al que entraba, porque el rey no lo había llamado. Lo que tenía que pasar era que el rey agarraba su cetro y extendía el cetro, y cuando extendía el cetro, todos sabían que el rey había aprobado y le había dado su favor para llegar a su presencia. ¿Qué significa eso? Que cuando uno llega a la presencia del Señor, uno tiene que llegar humillado, y ese favor viene sobre nosotros. Es un favor inmerecido, un favor de Dios. Yo quiero caminar con ese favor de Dios. Que te des cuenta y digas, oh Señor, me vino esta bendición y me vino esta otra bendición, y ha sido por su gracia, ha sido por su misericordia que estamos de pie, que Él nos ha ayudado, Él nos ha bendecido por su gracia y por su misericordia, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Aleluya. Oh Señor, hermanos, siento decirles esto: Dios te ha bendecido, pero te quiere bendecir más. Él tiene más que darnos que qué le podemos pedir. Solo tenemos que caminar bajo ese favor, humillados, reconociendo, como dice Pedro, ustedes no eran pueblo, ahora son pueblo. Ustedes no merecían lo que tienen, ahora lo tienen por gracia, por pura misericordia. Ha sido la misericordia de Dios la que nos alcanzó. Gracias a Dios por su misericordia. Dele un aplauso al Señor, iglesia. Gracias al Señor Jesús por su misericordia.